Si pudiéramos preguntarnos cuántos tipos de oraciones hay hoy en día y a cuántos ídolos se les reza, e incluso a los muertos, ¿qué podríamos pensar? Existe un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Todo cuanto existe fue hecho por Él. De Él es la gloria. Él hizo todo cuanto hoy vemos. La Biblia dice que nuestras oraciones sean conocidas delante de Él. Sin embargo, los hombres oran a diferentes ídolos. Y no solamente oran a los ídolos, oran a los muertos. Algunos invocan a los muertos, invocan a personas que ellos consideran que han tenido una vida santa según su percepción, y por eso ellos perciben que están más cerca de Dios. Lo más interesante de todo esto es que el Señor Yeshua no se le escapó esto, y por eso allí en el capítulo 6 y en el verso 5 Él dice: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en los lugares, para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa, porque no buscan la gloria de Dios. La oración es nuestra presentación ante el Señor. Nuestra oración debe ser dirigida al Padre y debe estar cargada de adoración a su nombre, porque Él merece ser adorado, ser glorificado. Solamente Él y nadie más. El Señor dijo: cuando tú ores, entra en tu aposento, en el lugar que has separado, donde te vas a relacionar con Dios. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. De esa manera piensan, pues, impresionar a Dios. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. El primer punto aquí es: ¿a quién va dirigida la oración? Algunos dicen que debe ser dirigida al Espíritu Santo, otros dicen que debe ser dirigida al Señor, pero aquí el propio Señor está dejando bien claro que la oración debe ser dirigida única y exclusivamente al Padre, al Dios y Padre, delante del cual toda rodilla se dobla, incluso la del propio Yeshua. Porque Él dijo: mi Padre es mayor que yo. Y aquí hay un misterio, porque aunque Él es el verbo de Dios, es la palabra de Dios existente con el Padre desde el principio, eterna, sin embargo, el Padre es mayor a Él. Por tanto, las oraciones deben ser dirigidas, sin lugar a dudas, siguiendo las instrucciones del Señor. Tenga en cuenta que aquí no estamos siguiendo oraciones de ningún hombre. Estamos haciendo lo que las Escrituras dicen, estamos examinando seriamente lo que la palabra de Dios está diciendo, porque vemos hoy todo tipo de rezos. Vemos cómo oran a Zoroastro, o oran a Budas, o hacen meditaciones, o oran o se inclinan ante los dioses hindúes o ante los dioses africanos. Pero lo cierto es que estas oraciones ni siquiera son escuchadas por Dios. Estas oraciones son recibidas directamente por los demonios. Quienes se ponen detrás a recibir ese tipo de oración son los demonios. Porque recuerde que Satanás, desde un inicio, quiso ser igual a Dios. Quiso ser semejante a Dios. Y dijo: pondré mi trono tan alto como el del Altísimo.
y seré semejante a Dios. Por eso, por cuanto el mundo desprecia la palabra de Dios, ¿por qué la desprecia? Porque no la puede entender. Porque para ellos es locura. Porque no pueden discernir la palabra, porque en ellos no habita el Espíritu Santo. Y la única manera a través de la cual una persona puede recibir el Espíritu Santo es si es de Dios. Hay personas que creen que son de Dios, mas no lo son. Porque el glorioso Espíritu del Señor no mora en ellos. El entender quién es nuestro Dios y el entender que Él es santo, totalmente santo, y que Él no comparte su gloria con nadie, no comparte su gloria ni con imágenes ni con escultura. ¿Qué imágenes o qué escultura o a quién podremos sentar junto a Él para que reciba nuestras oraciones? Esto es algo vital. Por eso el Señor dice: llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería, por sus repeticiones vanas, hay personas que rezan usando rosarios y rezan y repiten 20 misterios y consideran que de esa manera, con ese tipo de estilo repetitivo o simplemente impuesto a través de lo que llaman ellos tradiciones, pues creen que van a ser escuchados por Dios. La verdad es que ni siquiera Dios les escucha tales rezos. Ni siquiera lo escucha. Dios es Dios. Y Él nos dirigió, aquí está. Él no nos ha dejado huérfanos. Él nos ha dado su palabra. Tenemos la profecía más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Y es la palabra. Pero por si fuera poco, el propio Señor, el autor y consumador de la fe, vino a este mundo. Y Él mismo, ya no Moisés, que dio las tablas de la ley escrita por el dedo de Dios. No, es aquí alguien más que Moisés, el verbo creador, el que hizo todas las cosas para Él y todo fue hecho por medio de Él. Estaba aquí ahora en forma humana y nos está dejando la indicación de cómo debemos orar. Orando, escuchen bien, no usen vanas repeticiones. No seamos semejantes a los paganos, a los que no tienen al Señor en su corazón, porque ellos piensan que por su palabrería serán oídos, pero nuestro Padre Celestial, antes de que nosotros clamemos, antes de que ni siquiera esté la primera palabra en nuestra boca, ya Él sabe de qué tenemos necesidad. Por eso dice, ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Esto es importante. Aquí nada de esto es casualidad. Primeramente, el nombre de Dios santificado al inicio de la oración. Seas bendito, Dios. Sea tu nombre bendito, Señor. ¿Cómo podemos presentarnos ante Dios sin antes bendecir su nombre? ¿Cómo podemos presentarnos? ¿Acaso alguien se presenta ante un rey sin llevar ofrendas? Y es un rey humano. Ahora imagínense delante del Creador de los cielos y la tierra. Debemos presentarnos ante Él con un corazón limpio, humillado, y reconocer su santidad,
reconocer su grandeza, su gloria infinita, incluso incomprensible para nosotros. Pero debemos testificar siempre con nuestros labios que Él es santo, santo, santo. Y también recordar que sin santidad nadie verá al Señor. Así que la próxima mención está en el verso 10. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y estamos esperando que Dios la cumpla. Pero la voluntad de Dios es otra, por diversas situaciones. Y nos impacientamos y actuamos en nuestras propias fuerzas. Y viene entonces la consecuencia, porque no hacemos la voluntad de Dios. Tratamos de que esa voluntad sea la nuestra. Pero la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Hay veces no entendemos los caminos del Señor. ¿Quién puede entender los caminos del Señor? Pero es mejor la obediencia. Es mejor, podemos decir que amamos a Dios. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no estamos dispuestos a hacer su voluntad? ¿No sería eso hipocresía? Me pregunto por qué a veces decimos amamos a Dios de todo corazón, pero no estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad y entendemos que merecemos. Hay algunos que consideran que Dios hasta les debe. Hay algunos que piensan que Dios debe tratarlos de una mejor manera. Hay un caso en las Escrituras y quiero tocarlo en esta mañana, en esta tarde, porque hay personas que invocan, créalo o no, invocan a los muertos. Y esto es algo muy peligroso, especialmente dentro del catolicismo. Algunas personas invocan a lo que ellos llaman santos y les ruegan y les piden. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? ¿Dónde están los muertos? Eclesiastés capítulo 12 dice que el cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve al Dios que lo dio. Y allí en Apocalipsis capítulo 6, verso 9, se ven las almas debajo del altar de Dios. Ellos están vivos. Voy a leer lo que dice allí en Apocalipsis 6 para poder entender lo que estamos hablando. Pero obviamente es innegable que ahí en la apertura del sexto sello, no, el sexta trompeta, a ver, sexto sello, Apocalipsis 6, 9, se abre el quinto sello y se ven las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es decir, note esto, ellos están vivos y están clamando por justicia, están clamando a Dios. Ellos reconocen que están bajo la voluntad de Dios y que nada pueden hacer ahí. Por eso se les dice que descansen por un poco más de tiempo. Hay otro cita también en Apocalipsis 7, donde claramente se ven claramente la gran multitud vestidos de ropas blancas, allí delante de Dios, adorando al Señor. Y uno de los ancianos pregunta a Juan: ¿estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Juan le dice: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea,
¿qué es la gran tribulación? La gran tribulación es un tiempo futuro, no muy lejano, por cierto, que está por ocurrir. Es un tiempo tan terrible que la palabra del Señor dice ahí en Mateo 24, capítulo 24, versos 21 y 22, es un tiempo el cual el mundo jamás ha conocido, pero también que jamás lo conocerá. Luego ahí leemos la última porción, es tremendo leer eso, dice que si aquellos días, la gran tribulación, que son los últimos 42 meses de la semana 70 de Daniel, o que lo que es lo mismo, 1260 días, o lo que es lo mismo, tiempos y la mitad de un tiempo, o lo que es lo mismo 3 años y medio, pues si aquellos días no fueran acortados, ninguno sobreviviría. Mas por causa de los escogidos, esos días, que es la gran tribulación, serán acortados. Si alguien le dice que estamos viviendo la gran tribulación, no le crea, está mintiendo. Simplemente o tiene desconocimiento o está mintiendo. No estamos viviendo la gran tribulación. Aún no se ha entronado el anticristo en el templo de Dios como si fuese Dios mismo. No se ha firmado el pacto de paz. No se ha reconstruido el tercer templo judío. Aún no ha comenzado la persecución brutal que dice donde millones de personas van a morir, las 2/3 partes de Israel van a ser destrozadas. Está en Zacarías capítulo 13, verso 8. Nada de eso ha ocurrido aún, pero sí va a ocurrir. Bueno, como consecuencia de este terrible periodo de tiempo, obviamente algunos de los creyentes que van a quedar en la tierra, pues van a ser muertos. Y son estos que están allí, que se ven ahora en el cielo, vestidos de ropa blanca. Es la gran multitud. Son almas los que estamos viendo allí. Están vivos. Pero la pregunta es, ¿podemos pedirle a estas almas que están debajo del altar, a los cuales se les ha dicho que descansen por un poco más de tiempo? La respuesta es no. No podemos pedirles a las almas, no podemos pedirles a los seres humanos. Grave pecado hacer esto. Hubo un rey llamado Saúl, primer rey que tuvo Israel, de la tribu de Benjamín. Dios lo levantó del redil y lo trajo, bueno, no me refiero a sus mulas y demás, y lo trajo para que fuera el rey de Israel y lo levantó sobre, siendo él inclusive de la tribu más pequeña de Benjamín. Lo puso sobre todo Israel para que hiciese su voluntad. Pero este rey desobedeció a Dios. Y en primer lugar se atribuyó el derecho de hacer un sacrificio cuando Samuel el profeta le había dicho que esperara 7 días hasta que él regresara, porque Dios le había ordenado destruir a Amalek. Recuerden que Amalek había atacado a Moisés por la retaguardia y Dios se había dicho que destruiría la descendencia de Amalek. Por eso ahora él ordena destruir a Amalek, no dejar ni siquiera ganado, ni mujeres, ni niños, sino matarlos a todos. Esa era la voluntad de Dios. Y Saúl solamente debía hacerla. Pero lo primero que hizo fue, como él vio que Samuel no estaba, porque él ponía su vista en Samuel y no en Dios, pues lo que hizo fue que él mismo sacrificó una ofrenda, le cortó el cuello y la ofreció. Y cuando Samuel llegó, se enojó mucho. Pero aún así, las instrucciones de Dios permanecieron: ve y destruye a Amalek. Y Saúl no destruyó a Amalek. Destruyó a las mujeres, los niños, tal y como se le había sido dicho, pero se quedó con el ganado y perdonó al rey perverso de Amalek, el cual era un cruel asesino. Esto resultó en que, obviamente, el propio Samuel mató a aquel rey pagano. Y desde entonces, Samuel se apartó totalmente de Saúl y ya Saúl nunca más le vio. Dios se había reservado un nuevo rey y llamó a David, aquel joven, el más joven de la tribu de Judá,
específicamente en la aldea de Belén, el más joven entre los hijos de Isaí, y lo ungió con el cuerno de aceite para que fuera el rey de Israel. Y a partir de ahí entonces David fue un rey en espera. Pero ahora al final del tiempo, luego de todos los desmanes que hizo Saúl, donde inclusive hasta mató a los sacerdotes de Dios por haberle dado ayuda a David, pues se ve rodeado por los ejércitos de los filisteos. Qué increíble. Y dice la Biblia que invocó entonces, porque él hasta entonces trató de que Dios le respondiera, pero Dios no le respondía de ninguna manera, ni por Urim, ni por Turín, simplemente Dios no respondía. Y Saúl estaba extremadamente asustado porque los ejércitos de los filisteos se veían alineados y perfectamente preparados, mientras Saúl había sido abandonado por Dios. Así que ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 28, en el verso 5, dice que Saúl vio el campamento de los filisteos y tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó a Yahweh. Pero Yahweh no le respondió. Porque él había despreciado a Yahweh. Él había despreciado la voluntad de Dios. Entonces Dios le había desechado para siempre. Y no le respondería más. Pero aún así presionó hasta el final. ¿Y saben qué hizo? Él mismo había ordenado que todas las adivinas, todos los agoreros, todos los brujos fueran exterminados. Pero ahora Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer. Estoy en Primera de Samuel 28, verso 7. Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. La voluntad de Saúl era hacer responder a Dios de una forma o de otra, incluso si fuera necesario, a través de una adivina. Noten qué necedad. Pero hay veces, o cuando el ser humano ha sido desechado por Dios, cuando el ser humano desprecia a Dios, entonces su entendimiento es entenebrecido y acude a hacer cosas que no edifican y que realmente perjudican aún más su situación. Y esto es los peligros de no alejarnos de Dios, ir cediendo terreno. Saúl se apartó totalmente de Dios y dice la Biblia que se hizo un enemigo de Dios. Qué tremendo. Qué tremendo que Dios nos vea como su enemigo. Un hombre al cual Dios levantó para que fuera el rey de todo Israel, de su nación, de su pueblo. Y ahora era su enemigo. Mira cómo acuden a la mentira y cómo detrás de todo esto son capaces de llegar a donde sea. Dice que se disfrazó y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y le dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Esto es como una especie de oración a los muertos. O sea, recordemos, ya Samuel había muerto. Ahora, en quien tenía puesta su confianza Saúl era en Samuel. Él pensaba que lo escucharía, al menos a través de esta adivina, como hacen algunos que acuden a las cartománticas, acuden a la brujería, a la hechicería, a lo que sea, a consultar a sus seres humanos, a sus familiares, quiero decir. Hay personas que hasta hacen misas para que sus familiares le hablen. Déjeme decirle algo, no es su familiar quien le está hablando, son demonios. Son demonios. Dios no permite, no lo permite. Miren este caso.
La mujer dijo entonces: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Claro, se dio cuenta, Satanás le dejó saber, aunque es el padre de mentira, pero le dejó saber para avergonzar a Saúl, que estaba clamando a Samuel de que él era Saúl. ¿Qué le dice la mujer? He visto dioses que suben debajo de la tierra. Recordemos algo. En primer lugar, hay algunas personas que piensan que este espíritu que le estaba hablando a Saúl era un demonio. No lo es. Ocurrió como algo único y sí permitió Dios que Samuel regresara, el espíritu de Samuel regresara y le respondiera a Saúl como una única excepción en todas las escrituras. Pero la descripción es clara e innegable que fue Samuel quien le respondió a Saúl. Dice: he visto dioses que suben de la tierra. Recordemos, las personas antes de Cristo, al morir, iban al infierno, que estaba debajo de la tierra, el conocido Seol. Había un lugar llamado, estaba la cima que dividía el lugar, el Seol, perdón, el infierno, es lo que describe el Señor. Y el rico que estaba allí en Lucas 16-19 podía ver de lejos a Lázaro en el seno de Abraham. Así que se supone que al subir, ella llama dioses, en realidad era el espíritu de Samuel emergiendo debajo de la tierra, lo sacó de su reposo. Dios permitió que saliera del seno de Abraham donde estaban, porque allí estaban los justos, hasta que el Señor llevó la cautividad al cielo, pero Él lo permitió. ¿Y saben qué? Le dijo cuál es su forma. Ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Pero ¿cuál fue la consecuencia que tuvo este acto? Cuando Dios no te responde, mejor humíllate, búscalo, reconoce tu pecado, examínate a ti mismo. Él es fiel y justo. Pero no acudas a los medios que Dios aborrece, no acudas a los cartománticas, no acudas a los brujos, no acudas a los hechiceros, no acudas a rezar a los muertos, porque no hay ninguna diferencia entre rezar a un muerto e invocar a un Saúl. Cuando usted le reza a los muertos, está siendo efectiva, ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica? Le rezan a los santos. Ahora una persona que en vida supuestamente consideran ellos que tuvo cierta valía como ser humano y hace un par de milagros, le asignan un par de milagros, dicen que lo hizo él. Y vienen entonces y los canonizan. Y posteriormente le hacen un proceso donde los convierten en un santo, lo que llaman ellos santos. La verdad es que los santos son los vivos. Y más allá de la muerte siguen siendo santos, pero somos santos desde que estamos en la tierra. La primera carta a los Corintios, la segunda, comiencen siempre, el encabezamiento es a los santos que estamos vivos, no es a los muertos. Pero la Iglesia Católica nos ha vendido todo este engaño y tiene millones de almas engañadas con esto. Ahora se han enfocado en crear toda una campaña donde ellos no le piden que no es malo tener imágenes. Y tratan de justificar todo esto y decir medias verdades. Lo cierto es que cuando usted invoca a un muerto, como está haciendo aquí Saúl, está usando a una adivina, a un medium, a alguien a través del cual él quiere llegar. Alguien de que se pone en medio. Es la medium. Por eso Samuel le dice a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Fíjense que hay detalles más interesantes. Esto no se repite más en todas las escrituras. No hay un solo ejemplo más en que alguna vez Dios ha permitido que un alma regrese ante
como esto que hizo Saúl, invocando inclusive a través de una espiritista, de una bruja, porque esta es una bruja, tan bruja como las que consultan hoy. Cuando te vas a tirar las cartas, estás consultando una bruja, un brujo. Cuando te sientas delante de cartománticos o cuando vas a consultar delante de espiritistas, sean de una religión, delante de otra, o cuando haces meditaciones, estás consultando a los muertos. Samuel le dijo: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Por qué me has sacado de mi reposo? Él estaba allí en el seno de Abraham. Vemos el bienestar que tenía Lázaro en el seno de Abraham. Lucas 16, 19. Ahora, Saúl estaba endemoniado totalmente. Totalmente, tanto de que ya el arca de David no podía hacer nada porque David ya no estaba con él. Estaba totalmente endemoniado y ahora tenía un gran miedo. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió: estoy muy angustiado. ¿Pueden ver? El miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es capaz de producir este tipo de acción. Pero la Biblia dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Así que no debemos funcionar nosotros, los hijos de Dios. Obviamente, esto no lo aplicamos a nosotros, pero entendamos esto. Cuando el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tenemos que temer. La Biblia dice: todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Debemos confiar en Dios en todo momento, aún en las circunstancias más difíciles, aún cuando estemos rodeados por ejércitos peligrosísimos como este, que intentaban destruir a Israel. Respondió Saúl: estoy muy inquietado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Aquí lo peor de todo no era el ejército imponente que tenía delante. No eran los escudos o las flechas que le apuntaban y las armas de guerra mejores que la de los israelitas que tenían los filisteos. Aquí el punto es que Dios se había apartado de Saúl porque él había despreciado a Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque muchos desprecian a Dios, porque no aman la verdad, sino aman las tinieblas. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas públicamente. Amados, como les decía, Dios no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué razonamiento, Si Dios es el Todopoderoso y no quería reclamarle, no quería responderle sus ruegos, ¿cómo pretendía Saúl que a través de una divina obligaría a Dios a responderle? ¿Se dan cuenta? ¿A qué punto lleva el temor a las personas el haberse apartado de Dios? Es una sensación de vacío, de muerte. Es una sensación de desolación donde no hay esperanza. Aquellos que dan por inmunda la sangre del pacto. Solo les queda una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que devorará a los adversarios. Y dijo Samuel: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Yahweh se ha apartado de ti y es tu enemigo. Usted puede imaginarse lo que sintió Saúl cuando Samuel le dijo eso. ¿Para qué me preguntas a mí? Yo soy solamente un alma, la cual Dios ha querido
permitir que regrese para responderte. Qué ignorante, qué arrogante eres, que intentas hacer decir al creador del universo, usando a sus enemigos lo que él no quiere decir. Acabas de ofender gravemente a Dios. Es como decimos en nuestro ardito, en nuestro lenguaje, le terminó de poner la tapa al pomo. Lo último que podía hacer lo hizo. Yahweh te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Yahweh se ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Yahweh y cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Yahweh te ha hecho esto hoy. Y Yahweh te entregará también contigo en manos de los filisteos a Israel mismo, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Yahweh te entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y esa noche no había comido. Si Samuel se apartó de Saúl estando en vida y ya nunca más le vio, cuando él despreció la dádiva de Dios haciéndole rey sobre todo, sobre su pueblo, el primer rey, por cuanto el pueblo había pedido rey para ser igual que todas las demás naciones, y aún así ahora él tenía en poco eso, y desoía y se rebelaba contra la voluntad de Dios y perdonó los ganados, diciendo: de esta manera alimentaré a mi ejército. Y perdonó también al rey, porque ahora él consideraba quién vivía y quién moría. ¿Entendemos esto? Esto ofendió gravemente a Dios. Y trajo como consecuencia que aquel mismo día los filisteos se juntaron en Afec. Estoy en el capítulo 29. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías, David y sus hombres iban a la retaguardia de los filisteos, pero él no participó de este ataque fuerte. Y lo cierto es que murieron la mayor parte de los hombres de Israel y murieron los 4 hijos de Saúl. Entre ellos, el cual era como un hermano para David, porque estaba con su padre. Y David y Saúl terminó echándose sobre su espada. Y habiéndole pedido a su escudero que lo matara, mas este por temor no lo hizo. Y de esa manera murió aquel rey. Desobedeció totalmente a Dios y tomó su lugar David. Pero esto nos envía un claro mensaje. ¿A quién debemos dirigir nuestras oraciones? Solo a Dios, solo a Él. Nadie más. Las almas están allí y se les ha dicho que descansen por un poco de tiempo, hasta que se le unan los que han de ser muertos como ellos, hasta que el plan de Dios tome lugar. Luego entonces ellos regresarán a la vida. Pero las almas no se les puede orar, y dentro de las almas que están allí está María, la cual fue usada por Dios como un instrumento para traer a su Hijo amado al mundo. El Hijo de Dios existía desde antes de la fundación del mundo, existía junto a Dios desde siempre, desde la eternidad hasta la eternidad.
Apocalipsis 1 lo describe como el alfa y la omega, el principio y el fin de toda creación. Significa que en él no hay principio ni fin de días. Por tanto, él simplemente debía venir a este mundo, tal y como escribe el apóstol Pablo, haya pues ese sentir el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que tomando forma de siervo, vino a morir y morir con muerte de cruz. Por lo tanto, él, como las escrituras decía, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y el Señor vino de una manera sobrenatural, porque el Espíritu Santo, el glorioso Espíritu Santo de Dios, se puso sobre María y ella concibió de él sin tener relaciones con ningún hombre. Y así nació el Mesías. Y dice, veo que es que su esposo no le conoció hasta que nació el niño, lo cual nos dice que luego le conoció y nacieron los hermanos y hermanas del Señor. Pero no se puede orar a esta María, como tampoco se puede orar a Moisés, como tampoco se puede orar a Elías, ni a Isaías, ni a Jeremías, ni a Juan el apóstol, ni a Pedro. A ninguno de los hombres se les ora. Nuestra oración es solamente dirigida al Dios y Padre. Escuche bien esto. Así que por eso es importante y quiero así concluir de esta manera. Que hay un solo Dios y Padre al cual deben ser dirigidas nuestras oraciones y estas deben estar siempre en el orden que Mateo 6:9 nos dice: alabar su nombre, todos los pueblos, todas las naciones, bendecirle, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y también nosotros perdonar los pecados de aquellos que nos ofenden. Porque si le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y no perdonamos, ¿seremos dignos realmente de nuestro Padre Celestial? Pedirle a Dios aquello que está en su santa voluntad, simplemente. Él sabe nuestra necesidad, no tenemos necesidad repetitivas o forzar las oraciones, simplemente ponerlo todos en sus manos. Él dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Él sabe que llevamos carga con nosotros, depositémosla sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. Miren los pajarillos del cielo, ¿quién les alimenta? ¿No es nuestro Padre Celestial? Miren las plantas, ¿quién las viste con esa belleza? ¿No es nuestro Padre Celestial? Todo lo que existe no lo alimenta a Dios, y todo lo que existe no es porque Dios le da vida. Entonces, ¿por qué afanarnos? ¿Por qué comer? ¿Por qué habremos de comer o vestir? Si cada día trae su propio afán. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Simplemente Él quiere que nosotros le pidamos. Él lo sabe, pero quiere que le pidamos por un asunto de fe, creyéndole que le hay. Pero si usted le ora a Dios con temor, ¿usted está dudando de Él? Si usted le ora a Dios donde no hay una oración de fe, esa oración no la recibe Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es por eso que es importante entender de la manera en que debemos orar, siempre creyéndole que le hay y que el Padre nos escucha. Así que en esta mañana les damos las gracias, en esta tarde, ya es tarde, gracias por haber estado reunidos juntos y dándole la gloria al Señor. Que la paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga.